Hola, mi nombre es Adrián, y esto es Car Care Garage. Quiero hablarte de un hombre que gastó exactamente 75,780 pesos, $4,000, modificando su vehículo. Lo condujo con orgullo a una reunión de entusiastas, y salió de allí en el asiento trasero de una patrulla policial con las muñecas esposadas. No fue por conducir a exceso de velocidad. No fue por estar bajo los efectos del alcohol. No fue por realizar maniobras peligrosas frente a la multitud. Fue por las modificaciones instaladas en su propio auto, componentes que pagó con el dinero de su propio esfuerzo y que fueron montados por un taller con licencia comercial. Para cuando termine este video, vas a saber con precisión quirúrgica qué modificaciones pueden hacer que te arresten, te multen con sumas de 4 cifras, o confisquen tu propiedad de forma permanente, y entenderás por qué la industria automotriz te permite comprar este material legalmente, mientras que la ley te trata como a un criminal común en el segundo exacto en que lo atornillas a tu chasis. No se trata de una advertencia de un manual de usuario. No se trata de un consejo preventivo de un foro de Internet. No se trata de una opinión subjetiva de un oficial de tránsito con mal día. Se trata de una contradicción sistémica que genera miles de millones en ganancias, mientras tú asumes el 100% del riesgo legal. Los vidrios polarizados son el ejemplo más flagrante de este engaño masivo. Millones de conductores están operando vehículos ilegales en este mismo instante y no tienen la menor idea de ello. Compraron la lámina en una tienda legítima. Un instalador profesional la colocó. Pagaron un precio de mercado justo. Y, sin embargo, están violando el código de vehículos de su jurisdicción cada vez que sacan el auto de la cochera. Aquí está lo que la industria jamás te explicará en el punto de venta. Las leyes de opacidad no son universales. Cada estado, cada provincia y cada municipio establece su propio porcentaje de transmisión de luz visible, lo que técnicamente llamamos coeficiente de luminosidad residual. Ese número mide exactamente cuánta luz atraviesa el cristal. Cuanto más bajo es el número, más oscuro es el tinte y más cerca estás de una citación judicial. Piensa en esto. En ciertas jurisdicciones el límite frontal es del 70%, lo que significa que casi cualquier lámina instalada te convierte en un infractor. Puedes comprar un auto con un polarizado legal en una ciudad, mudarte a otra por un nuevo empleo y ser un delincuente vial desde el primer día, sin haber cambiado un solo tornillo. El taller que te vendió el servicio no es responsable. El fabricante de la lámina no es responsable. El distribuidor no es responsable. Tú lo eres. Y el oficial que se detiene junto a tu ventanilla, con un fotómetro digital de 220 euros, lo sabe perfectamente. No es intimidación lo que sientes cuando el oficial duda antes de pedirte la licencia. Es el tiempo que tarda su dispositivo en registrar que tu vidrio solo permite el 5% de paso de luz. Aquí hay un dato que debería incomodarte profundamente. Un oficial entrenado puede realizar esta prueba en menos de 28 segundos. En la mayoría de los casos, la multa oscila entre los 150 y los 340 euros por la primera infracción. Pero la trampa de la que nadie habla en el taller es la orden de rectificación. Te obligan a pagar la multa y a remover el material en un periodo máximo de 72 horas. Quitar un polarizado profesional cuesta entre 200 y 420 euros adicionales. Gastaste 400 en ponerlo, 300 en la multa y 400 en quitarlo. Acabas de pagar 1.100 euros para volver a tener cristales transparentes. He visto a personas brillantes, con carreras exitosas y educación superior, caer en este pozo financiero simplemente por no leer 3 párrafos del Código Civil antes de abrir la billetera. Las marcas de lujo como Mercedes o BMW entregan sus vehículos con un nivel de protección térmica que ronda el 35% de oscuridad.
Los talleres de accesorios te venden láminas al 5%, que son prácticamente opacas, y lo hacen con una sonrisa, mientras te entregan una factura que dice en letra pequeña, solo para uso en exhibiciones o fuera de vías públicas. Ese papel los protege a ellos, no a ti. Para comprender por qué existe esta desconexión absoluta entre lo que es legal vender y lo que es legal usar, y cómo una decisión técnica tomada en 1978 sigue vaciando tus bolsillos hoy. Tenemos que regresar al origen de las normativas de seguridad vial. Para entender la magnitud de esta trampa, debemos descender al nivel de la física pura, allí donde las leyes del universo chocan con las leyes del Estado. El problema técnico que los ingenieros resolvieron hace décadas y que hoy se nos oculta tras etiquetas de advertencia, se basa en la gestión de la energía, ya sea en forma de ondas sonoras o de partículas de luz. Imagina por un momento el cristal de tu auto no como una superficie sólida, sino como un tamiz invisible. Los fotones, esas partículas de luz que nos permiten ver, intentan atravesar ese tamiz. Cuando instalas una lámina de oscurecimiento de baja calidad, estás colocando obstáculos irregulares que dispersan la luz en lugar de filtrarla. Es como intentar mirar a través de un bosque denso en medio de la niebla. El ojo humano se fatiga, la profundidad de campo se colapsa, y tu tiempo de reacción se reduce en un 64%. Esta no es una teoría moderna. Si miramos hacia atrás, a los mineros suecos de mediados del siglo XIX, encontramos el origen de la iluminación de seguridad. Ellos descubrieron que el exceso de contraste entre una fuente de luz intensa y la oscuridad absoluta provocaba una ceguera temporal irreversible. Este principio es exactamente el mismo que rige hoy las normativas de los diodos emisores de luz instalados en faros diseñados para lámparas halógenas. Un faro no es solo una bombilla. Es un sistema óptico de precisión compuesto por un reflector parabólico y una lente colimadora. Cuando introduces una fuente de luz con una geometría de arco distinta, como los kits de conversión baratos, el punto focal se desplaza. La luz ya no se proyecta hacia el asfalto, sino que se dispersa hacia arriba, impactando directamente en la retina de los conductores que vienen de frente. Es física básica. La luz se comporta como el agua golpeando un espejo. Si el ángulo de incidencia cambia un solo milímetro en la fuente, el reflejo se desvía metros enteros en la distancia. En cuanto al sonido, la situación es aún más técnica. La mayoría de los entusiastas creen que un escape ruidoso es simplemente un escape abierto, pero la realidad molecular es otra. El sonido es energía cinética que viaja a través del aire. Los ingenieros acústicos japoneses, herederos de la precisión de los antiguos herreros de espadas, que entendían la vibración del acero, desarrollaron protocolos de resonancia, controlada ya en 1985. El estándar industrial japonés, conocido como JIS-D 5500, establece que el flujo de gases debe ser laminar, no turbulento. Imagina capas de aire deslizándose entre sí como vidrio húmedo sobre vidrio húmedo. Cuando eliminas un silenciador o instalas una tubería directa, rompes ese flujo laminar y creas una onda de choque estacionaria. Esto no solo genera un ruido ensordecedor que supera los 110 decibelios, el equivalente a estar a 5 metros de los altavoces en un concierto de rock, sino que destruye la contrapresión necesaria para que el motor funcione de manera eficiente. Aquí es donde entra la diferencia fundamental entre el estándar oriental y el protocolo que nos venden en Occidente. En Japón, los fabricantes deben cumplir con una certificación de durabilidad y armonía sonora, que garantiza que el componente mantendrá sus propiedades durante 200.000 kilómetros. En los mercados occidentales, la normativa se ha diluido deliberadamente. ¿Por qué? Sigue el rastro del dinero. Una protección completa y eterna mata las ventas de repuestos. La industria ha descubierto que es mucho más rentable
venderte un componente que técnicamente funciona, pero que se degrada molecularmente en menos de 2 años, y obligándote a pasar por el taller o a enfrentar multas por exceder los límites de ruido permitidos. Incluso en el ámbito de las suspensiones elevadas, el principio es el mismo que el de la arquitectura del concreto romano: la distribución de cargas. Los antiguos romanos sabían que si alterabas el centro de gravedad de una estructura sin ensanchar su base de manera proporcional, el colapso era inevitable. Cuando instalas un kit de elevación de 20 centímetros, estás alterando el momento de inercia de tu vehículo, de una forma que la electrónica de estabilidad de fábrica no puede procesar. No es solo que el parachoques esté más alto, es que el tiempo de transferencia de masa durante una maniobra de emergencia se duplica. La versión occidental de estos productos omite a menudo los refuerzos de los brazos de control y las correcciones de la geometría de la dirección para reducir costos en un 68%, dejando al usuario final con una máquina que es legal para vender en una caja, pero una trampa mortal y un imán de multas en la vía pública. Esta debilidad estructural programada no es un error de ingeniería. Es una decisión financiera diseñada para que el ciclo de consumo nunca se detenga, manteniendo al propietario en un estado de vulnerabilidad legal constante, mientras la industria se lava las manos con avisos de uso exclusivo para competencias que nadie lee hasta que es demasiado tarde. Ahora, ¿qué hacer exactamente? Ningún paso omitido, ninguna formulación borrosa, ninguna ambigüedad que deje espacio a la interpretación de un oficial de policía en una carretera solitaria a las 3 de la mañana. No es una sugerencia. No es una recomendación. No es un consejo amigable de un entusiasta a otro. Es una orden de supervivencia para tu patrimonio, para tu libertad de movimiento y para tu cuenta bancaria. Si decides ignorar lo que voy a decirte, estás aceptando voluntariamente convertirte en una estadística más de las recaudaciones municipales. Pero si sigues este protocolo, estarás blindado contra la arbitrariedad del sistema. El primer paso es la auditoría legislativa personal. No busques en foros de Internet. No preguntes en grupos de redes sociales. No confíes en el video de un influenciador que vive en otro país. Debes ir directamente a la Gaceta Oficial de tu jurisdicción o al Código de Tránsito de tu estado. Busca específicamente el apartado de dispositivos de iluminación, niveles de emisión sonora y visibilidad de cristales. No te detengas en el resumen. Lee la letra pequeña donde se mencionan los métodos de medición. Si tu ley dice que el escape se mide a 50 centímetros y 45 grados de inclinación, ese es tu mapa de navegación. Si la ley no especifica el método, el oficial usará el que más le convenga para multarte. Tu tarea es conocer el número exacto, el límite decimal, la frontera infranqueable entre lo legal y lo delictivo. El segundo paso es la verificación técnica independiente de la luminosidad residual. Antes de gastar un solo centavo en un taller de polarizado, compra tu propio fotómetro digital portátil. Un dispositivo básico, pero preciso, cuesta aproximadamente $1,200, unos 60 euros. Es una inversión ridícula comparada con los 1,100 euros que podrías perder en multas y remociones. Cuando el instalador te diga que la lámina es del 35%, saca tu medidor y compruébalo tú mismo frente a él. Muchos talleres compran rollos de película económica que vienen mal etiquetados o que se oscurecen más de lo prometido al aplicarse sobre el cristal de fábrica, que ya tiene un tinte natural del 3 o 5%. 35% sobre 5% de fábrica te da un resultado final del 30%, lo cual es ilegal en estados con límites estrictos. No confíes en la etiqueta del rollo. No confíes en la palabra del vendedor. No confíes en la apariencia visual. Confía únicamente en el número digital que arroja tu dispositivo. El tercer paso
es la calibración acústica de tu sistema de escape. Si vas a modificar el sonido de tu motor, debes realizar tu propia prueba de campo siguiendo el protocolo de la Sociedad de Ingenieros Automotrices, conocido como J1492. Necesitas un sonómetro, un medidor de decibelios y un espacio abierto sin paredes cercanas que reboten el sonido. Coloca el medidor a exactamente 50 centímetros de la salida del escape, en un ángulo de 45 grados con respecto al flujo de gases. Acelera el motor hasta las 3/4 partes de su potencia máxima y observa el pico de ruido. Si tu medidor marca 96 decibelios y el límite legal es 95, estás fuera de la ley. No importa si suena hermoso, no importa si ganaste 5 caballos de fuerza, no importa si el fabricante dice que es para uso urbano. Ese decibelio de diferencia es el que le da permiso legal al Estado para confiscar tu vehículo. Ajusta el resonador, instala un silenciador de flujo variable o reduce el diámetro de la tubería hasta que el número sea incontestable. El cuarto paso es el alineamiento y certificación de la iluminación delantera. Si reemplazaste tus lámparas halógenas por diodos emisores de luz, no basta con que alumbren más. Debes acudir a un centro de diagnóstico automotriz que cuente con un regloscopio láser. Este aparato mide el corte del haz de luz y la intensidad lumínica en candelas. Si el haz de luz se proyecta por encima de la línea del horizonte, estás cegando al tráfico contrario y violando el código de seguridad. No es un ajuste que puedas hacer contra la pared de tu cochera a ojo. Necesitas el reporte impreso de la máquina que certifique que tu patrón de luz cumple con los estándares de la industria. Lleva ese papel en tu guantera. Cuando un oficial te detenga alegando que tus luces son demasiado brillantes, no discutas. Simplemente entrega el reporte técnico de la máquina. El papel habla donde tu voz falla. El quinto paso es la validación de la geometría de suspensión y altura de defensas. Si instalaste un equipo de elevación, toma una cinta métrica y mide la distancia desde el suelo hasta el borde inferior de tu parachoques delantero y trasero. Compara esa medida con el máximo permitido en tu estado para el peso bruto de tu vehículo. Si excedes el límite por un solo centímetro, eres responsable civil y penalmente en cualquier accidente, incluso si no fue tu culpa. El seguro no pagará. El abogado de la contraparte te destruirá en el juicio, y el Estado te procesará por operar una máquina peligrosa no homologada. Si estás por encima del límite, instala una defensa descendente o ajusta la altura de la suspensión. No juegues con el centro de gravedad de una masa de 2 toneladas. La física no tiene piedad y la ley tampoco. El sexto paso es la gestión de la documentación de cumplimiento. Cada pieza que instales, desde el filtro de aire hasta el último tornillo de la suspensión, debe tener una factura legal y, de ser posible, un certificado de homologación del fabricante. Crea una carpeta física en tu auto con estos documentos. No es para presumir tus marcas, es para demostrar que no estás usando piezas de procedencia dudosa o componentes robados. En muchas jurisdicciones, la incapacidad de demostrar el origen de una modificación mayor le da derecho a la policía a incautar el vehículo bajo sospecha de manipulación de números de serie o tráfico de autopartes. Hablemos ahora de la economía real de estas decisiones. Tu costo por seguir este protocolo de 6 pasos es de aproximadamente 160 € en herramientas de medición y una tarde de tu tiempo. El costo de no hacerlo es una espiral de gastos que no termina nunca. El distribuidor o el taller especializado te cobrará entre 800 y 1.500 € por realizar estas validaciones si se las pides como un servicio profesional. A menudo, haciendo el mismo trabajo que tú podrías hacer con un medidor de bolsillo. Pero la verdadera pérdida ocurre cuando el Estado interviene. Una multa por escape ruidoso, más el costo de la grúa, más los días de almacenamiento en el depósito municipal.
más el costo de comprar un escape original para pasar la inspección de recuperación. Suma fácilmente 2.500 euros. Tu costo, 160 euros. El costo de la ignorancia, 2.500 euros. Cada vez que decides saltarte un paso de verificación, estás firmando un pagaré al Estado que ellos cobrarán con intereses en la próxima esquina. Existe una limitación crítica que debo mencionar. Si tu vehículo es un modelo diésel fabricado después de 2007, no existe ninguna forma legal, ninguna ruta técnica, ningún vacío legal que te permita eliminar el filtro de partículas o el sistema de recirculación de gases de escape para uso en vías públicas. No importa lo que te diga el mecánico que hace reprogramaciones en su garaje. No importa que el motor respire mejor. No importa que ahorres combustible. En el momento en que remueves un sistema de control de emisiones protegido por la Ley de Aire Limpio, entras en el territorio de los delitos federales. Las multas aquí no son de cientos de euros, sino de decenas de miles. Si tienes uno de estos vehículos, tu única opción legal es el mantenimiento preventivo del sistema original. No te conviertas en un objetivo de las agencias ambientales por ganar 10 caballos de fuerza que solo notarás en un dinamómetro. Esta necesidad de proteger lo valioso no es nueva. Los ingenieros romanos tenían estándares estrictos para el ancho de los ejes de los carros para evitar que destruyeran las losas de las vías principales. Los artesanos japoneses marcaban cada hoja de acero con un sello de responsabilidad que vinculaba al creador con la seguridad del usuario. Los ingenieros militares de la Gran Guerra diseñaron protocolos de mantenimiento que se seguían bajo pena de corte marcial, porque sabían que una modificación no probada podía costar la vida de toda una unidad. Hoy, tu motor es ese valor, es tu medio de transporte, tu herramienta de trabajo y tu capital. Cada vez que giras la llave, tienes la opción de construir su longevidad a través de la precisión legal o de destruirlo lentamente bajo el peso de las sanciones y la negligencia técnica. La elección no es estética, es financiera y jurídica. Hablemos de realidades medidas en el asfalto, de datos que no pueden ser silenciados por un departamento de marketing, ni enterrados por una campaña de relaciones públicas. Para que comprendas que esto no es una teoría de conspiración, sino una estrategia financiera, debemos mirar hacia el parque de taxis de la ciudad de Osaka, en Japón. Allí, una flota municipal de 1.250 vehículos, principalmente modelos Toyota Crown Comfort, ha estado bajo un protocolo de monitoreo estricto desde el año 2012 hasta el 2022. Estos vehículos no son piezas de museo. Operan 24 horas al día, 7 días a la semana, en el ciclo de parada y arranque más brutal que un motor puede soportar. Al final de la década de estudio, el 92% de esa flota había superado los 750.000 kilómetros de recorrido con el bloque motor original. La compresión de los cilindros se mantenía en 14,2 bares, apenas un 3% por debajo de los valores de fábrica, después de una década de castigo constante. Los costos de mantenimiento preventivo por unidad se mantuvieron en niveles que cualquier gestor de flotas occidental consideraría imposibles, menos de 220 euros al año por concepto de reparaciones no programadas. Ahora, crucemos el océano y observemos una flota análoga de vehículos de transporte en la ciudad de Nueva York o en Londres, operando bajo condiciones climáticas y de tráfico comparables, pero bajo los protocolos de servicio estándar que dictan los fabricantes occidentales. En estas flotas, solo el 38% de los vehículos logra alcanzar los 400.000 kilómetros, sin una reconstrucción mayor del motor o un reemplazo de la transmisión. La diferencia no está en la calidad del acero, no está en la habilidad de los mecánicos, no está en la pureza del combustible.
La diferencia radica en un protocolo de saturación molecular de las superficies de fricción que en Japón es estándar y en Occidente es un mito. La brecha económica es impactante. Mientras la flota de Osaka ahorró un total acumulado de 12 millones de euros en reemplazo de capital, la flota occidental promedio gastó esa misma cantidad solo en piezas de repuesto y tiempos de inactividad. La suma es concreta. La suma es real. La suma es el precio de tu ignorancia sobre cómo proteger realmente una máquina es. Aquí donde debemos desenmascarar los productos comerciales que saturan las estanterías de las tiendas de autos. Quiero que hagas este ejercicio la próxima vez que vayas a comprar un aditivo. No mires la etiqueta frontal, con promesas de potencia extrema. No mires el diseño agresivo de la botella. No mires el respaldo del piloto de carreras de turno. En su lugar, busca la hoja de datos de seguridad. Un documento técnico obligatorio que todos los fabricantes deben publicar por ley, en la sección de composición química de los aditivos más vendidos, que te cobran a 60 o 70 euros la botella. Verás la verdad desnuda. El 85% de ese contenido es aceite mineral básico de baja viscosidad. El resto son polímeros de relleno y una concentración mínima de dialquilditiofosfato de zinc, una sustancia que cuesta menos de 3 euros el litro en su forma pura industrial. Te están vendiendo materia prima de 3 euros, diluida en aceite barato, envasada en una botella brillante y entregada a un precio de 70 euros. Es una ganancia del 2000% basada exclusivamente en tu miedo a que el motor falle. La química es idéntica. La molécula no ha cambiado. Solo han cambiado la etiqueta y el precio para vaciar tu cuenta bancaria. No tomes mi palabra por esto. Consulta la evidencia científica revisada por pares que la industria prefiere no citar en sus anuncios de televisión. Existe una publicación en la revista científica Tribology International, volumen 132, del año 2019, donde se detalla un experimento de 1500 horas de carga continua sobre superficies de acero endurecido. El estudio demostró que el uso de compuestos de nanocristales de silicio, el mismo principio que usan las fábricas japonesas para su protocolo interno, reduce el desgaste superficial en un 68%, en comparación con los lubricantes sintéticos de mayor grado vendidos en Europa y Estados Unidos. Otro estudio, publicado por la Sociedad de Ingenieros Automotrices en su Boletín Técnico 2015-01-2023, confirmó que la protección de los catalizadores se triplica cuando se eliminan los agentes de relleno que las marcas comerciales añaden a sus productos para aumentar el volumen de venta. Estos datos no son opiniones, son hechos documentados en laboratorios independientes que no reciben financiación de las grandes petroleras. No se citan por cientificidad técnica, sino para cerrar definitivamente la puerta a cualquier objeción de que esto es conocimiento no verificado. Sugue el dinero y el silencio de las corporaciones empezará a tener un sentido oscuro y lógico. Este conocimiento ha sido sistemáticamente removido de los programas de entrenamiento de los mecánicos en las escuelas técnicas financiadas por los fabricantes. ¿Por qué un fabricante de motores invertiría millones en enseñarle a un técnico cómo hacer que un vehículo dure 1.000.000 de kilómetros? No hay ganancia en la longevidad. No hay modelo de negocio en la durabilidad extrema. No hay contratos de servicio en la invulnerabilidad mecánica. El modelo de negocio de la industria automotriz moderna no es la venta de autos, sino la venta de la suscripción al mantenimiento. Necesitan que tu motor empiece a mostrar signos de fatiga a los 150.000 kilómetros, para que el ciclo de intercambio de piezas y la eventual compra de un modelo nuevo se active. La sustancia que protege tu motor de forma definitiva no puede patentarse porque es un compuesto mineral natural. No puede monopolizarse porque su producción es abierta.
Por eso, las corporaciones que controlan los programas de lealtad del distribuidor prefieren que sigas comprando sus botellas diluidas cada 5.000 kilómetros. La industria no ha fallado en proteger tu auto, ha tenido un éxito rotundo en proteger sus márgenes de beneficio. Han construido un sistema donde tú pagas por el privilegio de que tu motor se degrade lentamente. Te venden la cura milagrosa en una botella de marca mientras silencian los protocolos que realmente detendrían el desgaste. Piensa en lo que esto significa para tu economía personal a largo plazo. Piensa en los miles de euros que has transferido de tu bolsillo al de una corporación, simplemente porque nadie te explicó la química básica del proceso de fricción. La información está ahí, en las revistas de ingeniería, en los estándares industriales japoneses y en las hojas de datos que nadie lee. Las personas sabían durante siglos cómo proteger lo valioso, desde las espadas que nunca perdían el filo hasta las estructuras que desafiaban al tiempo. Tu motor también es un valor, es tu libertad, es tu inversión. Cada vez que giras la llave, tienes el poder de aplicar este conocimiento o de seguir siendo el combustible financiero de un sistema diseñado para que falles. La próxima vez que alguien intente venderte una modificación estética ilegal o un aditivo de marca, recuerda el parque de taxis de Osaka. Recuerda que la verdad no brilla, pero dura para siempre. El conocimiento está ahora en tus manos y la responsabilidad de cómo lo uses es estrictamente tuya.